Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por este privilegio, este honor que tenemos de entrar a tu santuario, ese santuario no hecho por manos del hombre, sino el celestial y eterno. Gracias, Señor, por darnos la bendición de unirnos a la adoración celestial. Estar al lado de esos 4 seres vivientes, 24 ancianos que se postran y te adoran, de los miles y millares de ángeles y arcángeles que te dicen día y noche, santo, santo, santo eres tú, Señor. Digno de recibir la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Muchísimas gracias, Dios, por tener este acceso al trono de tu gracia. Y estamos agradecidos, Señor, porque en esta hora podemos abrir tu palabra. Esa palabra que ha salido de tu boca. Y rogamos, Señor, que esa palabra nos edifique, nos exhorte, nos anime, Señor, nos consuele en este tiempo. Queremos hacerlo de parte tuya y delante de ti con temor y temblor. Da pan para aquel que come, semilla para aquel que siembra y vida para aquel que necesita. Padre, que todo esto sea para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amada iglesia de Chiodai, feliz 34 aniversario de vida que el Señor les concede como iglesia. Nos sentimos tan bendecidos, tan honrados de celebrar desde este lugar, un tanto distante, del otro lado del mundo, pero muy felices de celebrar estos 34 años de vida que el Señor le da. Estamos agradecidos al Señor por esta preciosa oportunidad que tenemos de estar con ustedes y, por supuesto, nuestra gratitud a la pastora Julia Aracaki por su cordial invitación para compartir la palabra en este tiempo. Queremos comenzar diciéndoles, tengo aquí al costado un cuadro. Este cuadro está escrito en japonés. ¿Y sabe lo que dice ese cuadro? Aunque yo no hablo japonés, ni leo japonés, pero está escrito ahí un mandamiento que nunca debemos olvidar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es similar, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que encierra este cuadro. Nos lo regalaron cuando estuvimos allá en Japón. Y la verdad que eso está en la oficina. Porque un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión hace un gran cristiano. Así que lo guardamos aquí en el corazón, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Quiero comenzar contándoles un poco de la historia, de lo que ocurrió con lo que ahora usted disfruta de la iglesia de Chiodai. En 1991, aquí en el Perú vivíamos momentos muy difíciles. Un servidor era pastor principal, titular en la iglesia del Callao, en la Alianza del Callao. Hemos trabajado ahí por 33 años. Y en ese tiempo vivíamos hiperinflación, vivíamos escasez de alimentos, vivíamos desempleo, o sea, escasez de empleos, y
por supuesto, mucha violencia, muchos coches bombas, porque era el tiempo del terrorismo. Y por esa razón muchos jóvenes comenzaron a emigrar a diferentes países. Y por supuesto en nuestra congregación había muchos jóvenes. Algunos de ellos salieron a diferentes partes. Y uno de ellos fue nuestro querido y amado Alex Miachiro. Este joven que amaba al Señor, que servía al Señor con un corazón sincero, fue discipulado en la iglesia del Callao, creció, comenzó a dar frutos, pero tuvo que ir a buscar un mejor futuro. Fue a buscar trabajo allá en Japón. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Así que él comenzó a reunir a los latinos y a hacer estudios bíblicos. Al poco tiempo nos comunicaba de que este grupo estaba creciendo, estaba consolidándose. Y ya en 1994, si no me equivoco, él regresa al Perú. Y al ver los frutos que Dios estaba haciendo a través de este siervo, entonces la iglesia entera lo asume como su misionero. Pastores y los miembros del consistorio ponen las manos sobre él y oran enviándolo a Japón como un misionero de la Iglesia Alianza del Callao. Sus problemas serían nuestros problemas y sus bendiciones serían nuestras bendiciones. La iglesia se comprometió de apoyar en todo lo que era posible, económicamente, materialmente, en fin. Así que Alex fue enviado como un pastor misionero a este grupo de hermanos que estaba creciendo. En 1998 tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de ir a Japón y de ver esta obra en vivo. Ahí ya estaba nuestra sierva del Señor, Julia Aracaki, estaba su esposo Roberto, Jennifer, Tito y muchos hermanos que conocimos de diferentes nacionalidades. Y ahí predicamos, enseñamos, ahí estaban reunidos varias iglesias de Tokio, Kanagawa y Chibaken en ese tiempo. Y ahí tuvimos el privilegio de bautizar a Roberto Ceballos, un amigo y hermano en Cristo. ¿Qué pasó luego? Dios nos concedió esa bendición de ver cómo esta iglesia fue creciendo. Ahora, lo interesante aquí es que cuando uno recuerda estos años, hay un sello bien notorio de la iglesia del Callao. Y digo esto ¿por qué? Primero, por un lado, de los siervos que han ido a ministrar a ella. Primero fue Alan Miachiro y luego fue su hermano Luis Miachiro, que también asistía al Callao. Luego, un paréntesis, entiendo, la iglesia de la Alianza en Lince asumió la dirección de esta congregación y el pastor Wilson Chávez estuvo como pastor a la distancia y hay que recordar que el pastor Wilson Chávez fue el primer pastor de la iglesia del Callao. Y luego fue invitado el pastor Iván Rubio, que fue uno de mis primeros pastores asistentes en Callao también. Y ahora, gloria a Dios, está la pastora Julia Aracaki, sierva del Señor, una mujer de fe, una mujer que contra todo pronóstico y contra todo obstáculo se apropiaba de las promesas del Señor y Dios la honró. Por ese lado, vemos a siervos del Señor, casi todos del Callao. Y segundo, con una pasión tremenda que caracterizó siempre a Callao, de predicar el Evangelio, no importando lo que hay al frente. Y no importando el lugar donde estén, siempre con la pasión de ganar a una persona
para el Señor Jesucristo. Por eso, el Señor ha puesto en mi corazón compartirles en esta hora acerca de ser fuertes en la misión sin importar la debilidad. Una de las historias o uno de los cuentos infantiles más conocidos es Alicia en el País de las Maravillas. No sé si usted se acordará, si lo leyó o no, pero Alicia se encuentra, dice, con un conejo que tenía su chaleco, que tenía su reloj y que hablaba. Esa es una cosa sorprendente. ¿Alguna vez has visto un conejo así? Bueno, ahí estaba ese conejo y se encuentra con Alicia. Y Alicia les pregunta, ¿a dónde vas? Y el conejo dice, estoy deprisa, como diciendo, no sé a dónde. Pero Alicia le sigue al conejo. Aquí se presenta una lección que es importante resaltar. Alicia sigue al conejo sin saber a dónde va. Hoy en día hay mucha gente que sigue a alguien sin saber a dónde va, sin saber por qué existe, sin saber cuál es su misión en esta tierra. Y eso es gravísimo si eso pasa en una iglesia o en un cristiano. Si la iglesia y el cristiano no sabe a dónde va, no sabe por qué existe, por qué Dios lo puso donde está, cuál es su misión en la vida, es gravísimo. Porque estará golpeando al aire. Por eso, mis queridas hermanas y hermanos, qué importante es que hoy recordemos hacia dónde vamos o por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión. Y renovemos un compromiso de ser fuertes en el cumplimiento de nuestra misión. No importa si somos muchos o somos pocos, si somos fuertes o somos débiles, no importa eso. Importa que seamos fieles en ese cumplimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión. La misión se resume, predica el Evangelio a discípulos en todas las naciones, hasta el último rincón del mundo. Esa es nuestra misión. A esto se le ha conocido como la Gran Comisión. Claro que sí, porque es una tarea de gran envergadura, porque requiere esfuerzo, porque requiere inversión humana, de seres humanos, frágiles, pero también requiere de dinero, de materiales y de muchas otras cosas más. Pero eso no importa si es que hay o no hay, importa que se cumpla la tarea, que seamos fieles en esa tarea, para que siquiera una persona, mi querida hermana, hermano, una persona pueda recibir a Jesús como su Salvador y Señor. La tarea de la iglesia es despoblar el infierno y poblar el cielo. Esa es nuestra tarea. Pero el punto es, ¿qué necesitamos para ser fuertes en el cumplimiento de nuestra misión sin importar la debilidad? Creo que hay 3 o 4 cosas sumamente vitales e indispensables para ser fuertes en la misión sin importar la debilidad. En primer lugar, visión. Visión. Y vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice, y al ver, versículo 36, perdón, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús dice, al ver las multitudes. Y cuando Jesús dice eso, ve la condición desastrosa en la cual se encontraba esta gente. Y la describe claramente. Dice, ¿por qué las vio?
desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Las vio desamparadas. ¿Sí? Y ese término describe a gente que está abandonada, que está decaída, gente que está sola, está extenuada, cansada, dispersas. Ese término indica que realmente están en una situación de desmayo, han perdido toda clase de fuerza, no tienen ayuda para nada, están a punto casi de morir. Y dice luego que están como ovejas sin pastor, es decir, están sin rumbo, sin sentido en la vida, sin una dirección, caminan tanteando. Y eso es la condición desastrosa, la condición espiritual en la cual se encuentra mucha gente en el día de hoy. Y la iglesia tiene que tener esa visión de un mundo que está cansada de decepciones, de infidelidades, de violencia, de falta de paz. Tiene que mirar a la gente que está a punto de desplomarse, que está caminando, deambulando en el mundo, que no tiene sentido, que camina como un robot. No, la iglesia tiene que abrir los ojos a esa condición desastrosa en la cual está viviendo nuestra humanidad. Unos días atrás me detuve en un semáforo y estaba ahí mirando un cuadro que Dios, yo lo siento así, que Dios me lo mostró clarito. Había un hombre joven, ciego, con su lazarillo, tanteando por dónde andar y con la otra mano extendiendo para recibir una limosna. Y como que Dios me abrió los ojos espirituales y dijo, así está la gente. La gente está ciega por el príncipe de las tinieblas. La gente camina tanteando, no saber a dónde va y con una mano extendida para buscar ayuda de alguien. Estamos viendo a la gente como Jesús la ve. Si no vemos a la gente como Jesús la ve, es difícil que nosotros podamos cumplir con fidelidad este mandato. En segundo lugar, la segunda cosa vital e indispensable para que nosotros seamos fieles en el cumplimiento de la misión, sin importar la debilidad, es la compasión, es tener compasión. Primero es ver a la gente como Jesús la ve. Y segundo es sentir lo que Jesús siente por la gente, y Jesús siente compasión por la gente. Dice la Biblia, el versículo 36 también, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús, al ver la deplorable condición espiritual de esta gente, dice que siente una profunda compasión, lástima por ver esa condición. Entonces se recordará ese viejo refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando nuestros ojos están cerrados a las necesidades y desgracias de otros, nosotros ni nos inmutamos. Somos indolentes. ¿Verdad? Somos indolentes. No nos interesa. Pero si abrimos los ojos a esas realidades y a esas necesidades en las cuales la gente se encuentra, entonces seremos movidos a compasión y seremos movidos a hacer algo por esa gente. Tener compasión es sentir una lástima profunda que viene desde las entrañas. Eso es lo que Jesús tuvo. Sintió con las entrañas. Se sintió adolorido por ver la desgracia de otros. Pero no solamente sintió lástima por otros, no solamente se dolió
por lo que estaban sufriendo la gente, sino que hizo algo, fue movido para actuar. Y esa es la compasión que la iglesia tiene que tener. Hay gente hoy en día que se muere de soledad, que se muere de hambre, que tiene inquietudes espirituales y no hay quien le responda. Hay gente decepcionada, gente que está sufriendo infidelidades conyugales. Hay jóvenes metidos en drogas y perdiéndose. Y si no vemos esa desgracia y no hacemos algo por ellos, ¿cómo pretenderemos ser fuertes en la misión? Jesús fue compasivo y es compasivo y será compasivo. Uno de los pasajes en la Biblia que a mí me conmueve profundamente al ver la compasión del Señor es cuando en Lucas capítulo 7, en el pasaje del versículo 11 al 17, vemos a Jesús que entra a la ciudad de Naín y apenas entra se encuentra con un escenario doloroso. Ahí está una mujer llorando desconsoladamente. ¿Qué estaba pasando? Era un cortejo fúnebre. Estaban llevando a su único hijo que había fallecido. Y la Biblia dice que esta era una mujer viuda, es decir, ya había perdido a su marido anteriormente y ahora estaba perdiendo a su único hijo y su único sustento también. Y cuando Jesús mira el cuadro, ve a esta mujer totalmente desconsolada, llorando, sin saber qué va a pasar con su vida. Pero Jesús, al ver ese cuadro, dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Paró el féretro, resucitó a su hijo y se lo entregó a su mamá. Gloria a Dios. Esa mujer cambió su llanto en gozo, su tristeza en alegría. Qué tremenda bendición ver cómo el Señor alivia el dolor de la gente. Y la compasión es lo que hace. Cuando tú sientes compasión por la gente, no solamente sientes lástima, sino que estás dispuesto a buscar la manera de aliviar el dolor en que está viviendo la gente. Así con la consolación que Dios te consoló a ti, tú puedes consolar a otros. Si hay compasión en el corazón, tienes compasión por la gente que se pierde, que está desamparada, dispersa, caminando sin rumbo en la vida. La tercera cosa vital e indispensable para ser fuertes en el cumplimiento de la misión sin importar la debilidad es la obediencia. Si tenemos que ver como Jesús vio a la gente, si tenemos que sentir como Jesús sintió por la gente compasión, también tenemos que ver a Jesús haciendo lo que nosotros debemos hacer, es decir, obedecer a Dios predicando el Evangelio. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículo 35 ahora, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí estaba Jesús, cumpliendo el mandato de su Padre. Eso era su comida, eso era hacer la voluntad de Dios. Él fue movido en obediencia, fue movido a la obediencia, mejor dicho. Y entonces predicaba, enseñaba, sanaba. Esa era su misión. Y qué lindo
que el mismo Señor salía a las ciudades, a los pueblos grandes y pequeños. Iba con el único mensaje de que el reino de Dios se había acercado. Bueno, esto es lo que Él nos transmitió. Por eso Él nos dijo, vayan por todo el mundo, vayan a las grandes ciudades, vayan a los pueblos pequeños, vayan donde Dios les guíe, pero vayan y prediquen el Evangelio, que anuncien la buena noticia. Esto es un mandato, no es una opción, es algo que tenemos que hacer, es algo que Dios nos mueve a compartir a otros. En Hechos capítulo 2, la iglesia, la primera iglesia sobre la tierra, fue obediente en eso. Y ahí se levanta el apóstol Pedro y predica el evangelio. 3,000 personas vienen a Cristo. Luego son 5,000 personas que vienen a Cristo. Y la iglesia está creciendo por la predicación del evangelio. Pero parece que se duermen y se tranquilizan. Todo esto en Jerusalén. Pero en Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que Dios envía una persecución, tal vez porque esta gente se quedó durmiendo en sus laureles. Y entonces esa persecución hace que todos los discípulos sean esparcidos por toda Judea, por toda Samaria y hasta todo el Asia Menor. ¿Qué nos indicaba eso? Que a las buenas o a las malas, la iglesia tenía que ser fiel en el cumplimiento de la misión. Tenía que ser obedientes a hacer lo que era el deseo más profundo del corazón del Señor. Así que la iglesia salió a predicar el evangelio, a hacer esa tarea importante. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje. Hay mucha gente que necesita recibir la buena noticia de salvación. Hay mucha gente que vive ahora sin Cristo, sin esperanza, sin un futuro seguro. Pero Cristo está a nuestra disposición en el sentido de ser el mensaje que nosotros debemos comunicar. Fíjate, la empresa del calzado Nike hizo un eslogan. En 1988 hizo un eslogan. Just do it. ¿Sabes lo que significa? Solamente hazlo. Es decir, un llamado a la acción. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hazlo, obedece. Jesús le dijo a ese hombre endemoniado que había sido liberado, que quería seguir al Señor, sí. Pero le dijo el Señor, ¿sabes qué? Anda, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales cómo Dios te ha visitado, te ha sanado, te ha liberado, te ha hecho una persona nueva. Cuéntales a otros. Lo mismo será para nosotros. Y luego dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Mi querido hermano, ¿estamos siendo obedientes? ¿Estamos compartiendo nuestra fe? ¿Le estamos contando a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Y la última y cuarta cosa vital e indispensable para cumplir, para ser fieles o fuertes en el cumplimiento de la misión sin importar la debilidad, es el poder de lo alto. Quiero que vean conmigo al profeta Zacarías cuando dice en el versículo 6, entonces dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tremenda palabra. Esta palabra estaba dirigida, como bien dice la Escritura, al gobernador Zorobabel. Esta está en el tiempo después del cautiverio de Babilonia. El pueblo de Israel había sido liberado y ahora estaba regresando a Jerusalén. Ellos tenían que construir el templo. Y Dios habla a Zorobabel y le dice, esto no es, esta obra, esta tarea no es
con mucha gente, esta tarea no es con mucha fuerza. Esta tarea tiene que ser hecha con el poder del Espíritu Santo. Tremenda palabra. Ahí estaba Dios animando a este grupo de personas, endebles, pocas, pero ahí con una palabra que traería esas fuerzas espirituales para hacer el encargo que Dios estaba mandando. Por eso, cuando la iglesia entiende que la tarea de la gran comisión, la tarea de ser predicadores, comunicadores del mensaje de salvación, no depende de la cantidad de gente, no depende de las fuerzas y los recursos que uno tiene, depende del poder de lo alto. Entonces entenderá como bien Dios le dijo y le prometió a Zorobabel. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? No importa los obstáculos que vengan, no importa lo grande que sean los enemigos o la adversidad que venga, no, Dios los allanará, los hará como una llanura. Si es un gran monte, lo hará una llanura. Y luego dice, versículo 10, porque los que menospreciaron el día de la pequeñez se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y entonces, y aquellos que no le importan las pequeñeces, los comienzos pequeños o se sientan débiles o pocos, no importa eso, porque verán la gloria de Dios cuando se hace el trabajo con el poder de lo alto y verán cómo Dios comienza a abrir oportunidades para predicar el evangelio. Zorobabel, yo diría, representa a la iglesia. Y Dios le está diciendo a la iglesia hoy en día, ¿sabes una cosa? Anda, predica el evangelio. Anda, anuncia las buenas noticias. Anda, discípulo del Señor. Y no importa los grandes obstáculos que vengan, yo los voy a quitar, yo los voy a allanar. Y no importa si son pocos o muchos, lo que importa es que tú vayas en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y que de esa manera puedas ser fiel y fuerte en el cumplimiento de la misión sin importar tu debilidad. No mires tus fuerzas humanas, no mires la cantidad de gente. La iglesia no es grande por la cantidad de gente, la iglesia es grande por su fidelidad al gran mandato de Dios. Mis queridas hermanas y hermanos, este es el llamado de Dios hoy en día. No es con fuerza, no es con ejército, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y Dios sigue obrando, el Espíritu Santo sigue obrando. En 1881, 7 personas se reunieron en un aposento alto en alguna ciudad, en algún edificio de la ciudad de Nueva York. Era una noche fría y se reunieron allí 7 personas. Y abrieron la escritura. Y en esas páginas salió Zacarías 4:6. Y leyeron, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego el versículo 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y cuando leyeron estos 7 hermanos, se arrodillaron y se animaron y sintieron una misma cosa y pusieron sus vidas a disposición para que Dios los usara para la extensión del reino de los cielos en esa ciudad y en el mundo entero. ¿Sabe a qué historia me estoy refiriendo? Este fue el comienzo de la Alianza Cristiana y Misionera con Alberto Benjamín Simpson, fundador de ella. Y así Dios sigue usando. Desde un puñado de gente, Dios hace grandes cosas. Así que los que menospreciaron las pequeñeces se alegrarán. No importa
si somos grandes o pequeños, si somos fuertes o débiles, la gran comisión se cumple con el poder de lo alto. 4 cosas fundamentales. Hay que tener visión. Hay que tener compasión. Tenemos que ser obedientes. Y tenemos que ser investidos del poder de lo alto para cumplir la tarea. Iglesia Yashodai, ¿estás mirando cómo Jesús ve? ¿Estás sintiendo lo que Jesús siente? ¿Estás siendo obediente como Jesús fue obediente? ¿Estás siendo investido del poder de lo alto para cumplir con fidelidad esta tarea? Que así sea. Que Dios te use para su gloria. Zacarías va a decir que hay 2 candeleros donde fluye el aceite. Yo siempre lo pongo de esta manera. Para mí era Josué y Zorobabel, pero para mí eres tú, soy yo. Es cualquier creyente que se dispone al obrar del Espíritu, porque tú y yo somos canales, solamente canales de bendición para otros, pero que necesitamos el aceite celestial que fluye. Tú eres un canal, tú eres un tubo de oro fluyendo aceite de oro para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesucristo, que tú sigas usando esta congregación para la gloria de tu santo nombre. Mueve el corazón de cada hermana, de cada hermano, para que sea fiel en el cumplimiento de la misión, no importando los obstáculos, no importando la debilidad, no importando las escaseces, mas confiando en ti, Señor. Gracias, Padre. Aplica tú a la necesidad de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, el Señor de la iglesia. Amén. Y de aquí, un abrazo fuerte. Que Dios me lo bendiga.